Y estamos iniciando esta segunda sesión del curso de literatura de segundo grado. Y estamos hablando de un personaje bastante importante como es Samaniego. Estamos ya admitiendo al estudiante Rancés. Entonces, en las tertulias de la sociedad vascongada, el joven Samaniego, a instancia de su tío, leía alguna de sus fábulas. El particular éxito que tuvo fue La Mona Corrida y lo impulsó a escribir con mayor dedicación el género que más tarde lo haría célebre. En 1767, pues se casa con doña Manuela Salcedo, que procedía de una familia bilbaína de clérigos y militares. Los biógrafos antiguos la presentaban como persona agraciada. ¿Y sabe lo que es agraciado, Rancés? Bueno, cuando dicen que, ay, esa chica o ese chico sí tiene gracia, es porque es simpaticona, simpaticón, ¿ves? Pero cuando se dice que era agraciada es porque, bueno, le faltaba como cierta simpatía a la chica, pues. No hay mujer fea, sino mal arreglada. Algo así le pasaba a ella. Era un poquito, la belleza distaba un poquito de ella. Entonces, la señalaban como, la presentaban, los biógrafos las presentaban como una persona agraciada, grave, decorosa y ordenada. Aunque carecía un poquito de cierta belleza, pues tenía ciertos atributos. Con el tiempo descubrieron que ella era estéril y por ello no pudieron tener descendencias, aunque el fabulista lo llevó con buen humor. Se fueron a vivir al Palacio de la Guardia y aunque pasaban largas temporadas en la finca de la Escobosa, lugares donde Samaniego llevaba una holgada vida de hidalgo campestre, alternando entre las tertulias, la buena mesa y la escritura. O sea, un sitio así, Rancé, imagínate que nos vayamos a una de las mansiones así de los Hampton, una mansión así como la de las que, o de las tremendas casas que tiene Bill Gates, y nos sentemos así en los pastos verdes a tomar nuestro coctelito, un jugo natural y descansar. Así como expone Fray Luis de León en su Oda Vida Retirada, que la vas a ver en tercer grado y cuarto grado ampliado. Un lugar así como paradisíaco, libre de estrés, pues los grandes escritores necesitaban de esta tranquilidad para poder inspirarse, pero también es cierto, como lo he señalado en otros cursos de literatura, es que cuando hay esos cambios bruscos en el mundo, pues como que es que los escritores les da por escribir, escribir, se inspiran ante los conflictos bélicos, los conflictos políticos, sociales, las pandemias, y, y sacan buenas obras también, así que no es nada más tener paz y tranquilidad. En 1766, tras intensas gestiones en las que participó Samaniego, la sociedad vascongada consiguió la aprobación real para la fundación del Real Seminario Patriótico Vascongado, colegio en el que Samaniego trabajará activamente en tareas pedagógicas y selección de profesores. Ya aquí tiene una función más importante Samaniego, que es observar esas enseñanzas, pero también seleccionar esos profesores de calidad que le enseñen. Me he dado cuenta mucho, Rancés, y de repente tú te habrás dado cuenta, aunque estás bastante joven, es que hay profesores que, bueno, no enseñan, creen enseñar, pero sus enseñanzas no llegan a ningún lado, ¿ves? Porque no emplean metodologías didácticas para que sus estudiantes por lo menos de la clase recuerden algo.
¿ves? Entonces lo hacen por hacer y en estos tiempos pues he visto a muchos colegas pues enseñar por enseñar, o sea, por tener un trabajo, más no porque lo hagan por dedicación, porque sean su vocación. Entonces, ¿qué hacía Samaniego en esta faceta de su vida? Bueno, vamos a seleccionar los mejores profesores que cumplan con funciones pedagógicas, que enseñen, porque recuerda que estábamos en un momento de la ilustración, la razón. Entonces empieza a componer fábulas y primero casi solo traducciones de La Fontaine y se las lee a sus alumnos. Esto es pedagogía. En general, pues estas lecturas eran bien recibidas por sus estudiantes y en 1780 es elegido director del Real Seminario. A los alumnos de la institución dedica la primera serie de las fábulas publicada en 1781 y escrita siguiendo el precepto horaciano propio de la ilustración y tenemos aquí de utile dulci y prodesse ec deleatra. Entonces, es decir, la unión de lo agradable con lo útil, del provecho con el deleite. Y sus escritos se convierten en un éxito rotundo. A la felicitación de uno de sus alumnos responderá Samaniego, si el hacer hablar a los animales me ha de producir tan precioso fruto, desde luego prometo tenerlo mucho más tiempo en larga conversación. En 1782, pues Samaniego viajará a Madrid con una difícil misión diplomática, y es que el centralismo borbónico había recortado los fueros alaveses en cuanto al libre comercio con América y la introducción a Castilla de productos y manufacturas de la provincia. A Samaniego lo nombran comisario ante la corte y para que intente solucionar el difícil problema, pues él incursiona dentro de este mundo, aunque no logró restaurar los fueros en la plenitud, pero hizo amistad con el conde de Florida Blanca, ministro de Carlos III. Consiguió pequeñas ventajas y que el decreto fuera menos estricto. El paso por la corte, pues en todo caso fue fructífero para su producción. Allí publicó la segunda serie de las fábulas en 1784 y empezó su célebre enemistad con Iriarte, debido a que éste habría publicado sus fábulas en 1782, un año después de que las de Samaniego. Pero en el prólogo había escrito que debía prevenir a los menos versados en nuestra erudición, que esta es la primera colección de fábulas enteramente originales que se ha publicado en castellano. Esto, claro, por supuesto, molestó a Samaniego. En 1786, pues, regresa a Bilbao y retorna las riendas de su abandonada hacienda y frecuenta viejas amistades. En esta ocasión va a intercambiar pullas y epigramas con Iriarte. En 1792, pues decidió llevar una vida más tranquila y regresó a su villa natal. La Guardia, pues, el 7 de marzo de 1793, Francia declara la guerra a España en represalia por haber apoyado a los nobles contra la Revolución Francesa. Las posiciones de Samaniego quedaron muy resentidas luego de la invasión francesa en Cataluña y el País Vasco. En cuartel de los, en Tolosa se vendieron objetos para evitar su saqueo y el palacio de Yurremendi fue convertido en cuartel de los invasores y sus archivos fueron quemados. Los franceses avanzan hasta Álava y toman La Guardia, donde sus posiciones no sufrieron demasiado a diferencia de las guipuzcoanas, que quedaron totalmente desmanteladas. Peor fortuna vendría poco después cuando el hacendado bilbaíno José María Murga, para descargo de mi conciencia, le denunció ante la Inquisición el 11 de marzo
de 1793 por tenencia de libros prohibidos. El proceso se fue envenenando con viejas rencillas familiares, intrigas y maniobras por parte de aliados y acusadores. Inquieto por el camino que estaba tomando la investigación, Samaniego viaja a Madrid en 1794. Allí solicitó ayuda de un amigo que recién había sido nombrado ministro de Gracia y Justicia, quien interviene ante la Inquisición General, Manuel Abad y Sierra, y finalmente se soluciona el asunto de manera privada. Los últimos episodios militares y políticos habían minado su salud, cayó enfermo y se refugió en la mansión de la Escobosa, para más tarde ir a Logroño, a casa de su hermana Francisca Javiera, que por su salud también quebradiza, moriría en 1799 y 2 años después, el 11 de agosto de 1801, después de recibir confesión y sacramento, murió Félix María Samaniego. Antes de expirar, al igual que lo dispusiera su maestro La Fontaine, Samaniego ordenó que quemaran todos sus escritos, pero por fortuna se salvaron las fábulas que estaban publicadas y algunos textos que poseían sus amigos. Y de esta manera, pues, podemos ver que, aunque fue un escritor muy interesante, pudiente, que incursionó en muchos aspectos de esa época, en la política, también tuvo sus desventuras, pues, debido a que lo estaban acusando ante la Inquisición por tenencia de libros prohibidos. Estos libros prohibidos para esta época, háganse, eran libros que hablaban en contra de Dios, libros de ritos, pero no era porque él era un hereje, hechicero, no, solamente que vamos a suponer que tú en estos momentos tengas en tu casa un libro de lo que es el espiritismo, eh, las sectas satánicas, pero en obras, pues en obras literarias. Pues no estoy diciendo que pertenezcas a ellas, sino que tengas obras así. Por lo menos yo en mi casa tenía una obra que se llama El sacerdote del diablo y no tiene nada que ver de que yo tenga que ver con brujerías ni nada de eso, solamente que es una obra que me pareció muy interesante leerla y en sí la obra es bastante interesante, pero también da un poquito, bueno, un poquito de miedo, pues lo que relata allí, pues es muy profundo. Entonces me imagino que Samaniego tendría algo así, pues, sí. Entonces, para esa época tener estos libros prohibidos era como que una apostasía. Y bueno, lastimosamente fue acusado, pero absuelto finalmente. Y como algunos literarios, pues, ellos desean morir con sus obras, que se quemen, pues. Pero siempre hay alguien que desea salvar, pues, estas grandes obras, y así sucedió con otro literato más, que ahorita no recuerdo su nombre, que mandó a quemar sus obras y, sin embargo, no pudieron cumplir la última voluntad de este escritor, pues decidieron conservarlas porque consideraban que eran algo interesante. Y por acá pues tenemos fábulas de Samaniego, tenemos el asno y el cochino o el chancho. En esta palabra cochino rancés es como decir cerdo, chancho, puerco, eh, no recuerdo otro nombre, pero es como decir el asno y el chancho. Pero también puedes decir el asno y el cochino, el asno y el cerdo, el asno y el puerco. Es igual, recuerda que en cada cultura, pues cada país otorga el nombre según sus enseñanzas. Yo conozco el término cochino, pero tú conoces el término ¿qué? Chancho. Eso no nos hace ni más ni menos, al contrario. Así vamos aprendiendo nuevos aspectos de culturas distintas. Entonces aquí tenemos esta lectura y dice, envidiando la suerte del cochino, vamos a decirlo chancho, vamos a decirlo como el de acá, envidiando la suerte del chancho, un asno maldecía su destino. Yo decía, trabajo y como paja. Él come harina y versa y no trabaja. A mí me dan de palos cada día.
A él le rascan y halagan a porfía. Así de lamentada, así él se lamentaba de su suerte, pero luego que advierte que a la posilga alguna gente avanza en guisa de matanza, armada de cuchillo y de caldera, y que con maña fiera dan al gordo cochino, al gordo chancho, fin sangriento. Dijo entre sí el jumento: si en esto para el ocio y los regalos, el trabajo me atengo y a los palos. Entonces, aquí tenemos la lectura de un asno que se quejaba, pues, mira, yo trabajo demasiado, me ponen cargamentos encima, como paja, me pegan para que yo camine, o sea, me tratan mal. Y a este chancho, ¿ve? Le dan harina, le dan sobras, le hacen cariñito, lo halagan. Ah, pero lo que no sabe el asno es que es lamentable la suerte que tiene este chancho, porque eh, armada de cuchillo y de caldera, y con maña fiera dan al gordo chancho un fin sangriento. Ah, quiere decir que ¿para qué te quejas? ¿Para qué te quejas de tu trabajo si aquel, mira cómo lo tienen, lo consienten? ¿Para qué? Para matarlo y comerlo. En cambio que al asno nunca se lo van a comer, ¿ves? Entonces yo prefiero llevar palos y comer paja a que me atiendan de esas maneras y a la final me vayan a matar. Entonces, eh, aquí tenemos otra fábula más. La cigarra y la hormiga. Cantando la cigarra pasó el verano entero, sin hacer provisiones, allá para el invierno. Los fríos la obligaron a guardar el silencio y a cogerse al abrigo de su estrecho aposento. Vióse desproveída del preciso sustento, sin moscas, sin gusanos, sin trigo, sin centeno. Habitaba la hormiga allí, tabique en medio, y con mil expresiones de atención y respeto, la dijo: Doña Hormiga, pues que en vuestro granero sobran las provisiones para vuestro alimento, presta algunas cosas, con que viva este invierno esta triste, pobre cigarra, que alegre en otro tiempo nunca conoció el daño, nunca supo temerlo. No dudéis en prestarme, que fielmente prometo pagaros con ganancia por el nombre que tengo. Entonces la codiciosa hormiga respondió con denuedo, ocultando a la espalda las llaves del granero. Yo prestar lo que gano con un trabajo inmenso. Dime pues, holgazana, ¿qué has hecho en el buen tiempo? Yo digo, dijo la cigarra, a todo pasajero cantaba alegremente. Un momentito. Yo cantaba alegremente sin cesar ni un momento. Hola, ¿con qué cantabas cuando yo andaba al remo? Pues ahora que yo como, baila pese a tu cuerpo. Entonces aquí tenemos otra enseñanza más, y es que mientras la cigarra, también conocida como chicharra, cantaba en el verano, ¿qué hacía la hormiga? Guardar provisiones. Y es que eso hacen las hormiguitas. Ese es un ejemplo muy bonito. Guardaba las provisiones porque sabía que a la llegada del invierno, pues ya no iba a salir más, porque no iba a haber sustento. Entonces la hormiga, mientras la cigarra estaba canta que canta, pues la hormiga estaba guarda que guarda. Cuando llegó el invierno, la cigarra se consiguió de que no tenía nada de comida para soportar el invierno, pero su vecinita, la hormiga, tenía, harta comida, y le dijo: pues mira, préstame y yo te pago con intereses. Pero la hormiguita, pues, se hizo, como se dice,
del visto gordo y le dijo, pues escondiéndose las llaves, le dijo que ella pues había guardado para sus provisiones y qué hacías tú mientras estaba el verano. Y la cigarra pues le dijo, mira, yo estaba era cantando para todo aquel que pasara. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, la moraleja lleva a una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Bueno, mira, Arancé, mientras puedas ahorrar y no desperdiciar, vas a tener siempre algo atesorado ante cualquier emergencia. Por ejemplo, si a ti siempre te cae platita, pues guarda, aunque sean 10 solecitos, porque no sabes en qué momento vas a necesitar dinerito, se presente alguna circunstancia y necesites dinero y no tengas. Entonces te van a preguntar qué has hecho con el dinero que te han dado, qué has trabajado. Pues lo he gastado, lo he malgastado. Entonces es una enseñanza que da dentro de las fábulas de Samaniego. Y aquí tenemos en nuestro libro, pues, eh, lo referente a las fábulas, aquí la tenemos, que fueron publicadas en 1784. Las fábulas morales recogen un total de 157 composiciones distribuidas en 9 libros y procedidas de un prólogo. Fueron compuestas para los alumnos del Colegio de Vergara, pendiente con esto en el examen. ¿A quién? ¿Para quién fueron compuestas estas fábulas? Pues para los alumnos del Colegio de Vergara, en cuya labor pedagógica colaboraba. Su intención está dentro del carácter didáctico de la literatura neoclásica e ilustrada y respondía a la máxima estética de instruir deleitando. Debieron de influir en la elección del género sus conocimientos de literatura francesa, en especial de La Fontaine, aunque Samaniego no es un mero traductor, sino que actualiza la materia tradicional desde las fuentes clásicas, Esopo y Fedro, y aumenta los datos explicativos y dramatiza las escenas en relación con la función didáctica que pretende. En el desarrollo de sus fábulas, el escritor a la vez sigue la estructura convencional, aunque procura plantear claramente la oposición entre los personajes animales por medio de adjetivos antitéticos para que de ellas se desprenda clara la moraleja. La formulación de la moralidad suele ir al final de la fábula, como consecuencia leccionadora de lo sucedido en el episodio que le procede. Quizás sea la moraleja desde el punto de vista de la estructura el aspecto menos conseguido en Samaniego. Por culpa de su excesiva extensión, se exige que sea concisa y breve, de forma que pueda quedar grabada con facilidad en la mente infantil. Pero Samaniego se pierde con frecuencia en rodeos inútiles, a diferencia de La Fontaine, que solamente insinúa la moraleja. El tipo de moralidad de la fábula no es cristiana ni tan siquiera ingenua. Se aplica siguiendo la tradición, el concepto naturalista de la moral. Las bases están próximas a la ideología de Rousseau, pero en realidad es una ética de supervivencia y de lucha por la vida, la que los animales parlantes nos predican. Una moral en la que tiene cabida el egoísmo, la venganza, la astucia, la desconfianza. Tampoco debemos olvidar el rico caudal de ideas ilustradas o de estética neoclásica. Otras veces son simplemente principios de convivencia o reflexiones dictadas por la experiencia de puro valor práctico. Por eso no es extraño que las moralejas estén tan cerca de la filosofía del refrán y que a veces se formulen con uno de ellos, literalmente, o con ligeras modificaciones por imperativos de la rima.
Entonces, una de las características que tenía Samaniego es que al principio sus fábulas eran largas y tediosas y causaban pues aburrimiento y distracción en las personas que la leían, pues era muy larga. Entonces, tuvo que recortarlas para poder llegarse a los niños, porque un niño con una fábula extensa, pues tristemente pierde el interés de seguir escuchándola. Entonces, consecuentemente, con sus principios estéticos y los destinatarios iniciales de la obra, Samaniego hace en sus fábulas un derroche de gracia y sencillez. La gracia la consigue a base de vivezas y colorismo con la expresión. Las fábulas están esmaltadas ya que, ya que no juega también con los refranes y los dichos populares. Entonces, por acá, vamos otra vez a las obras de Samaniego, ya estamos finalizando. Tenemos El herrero y el perro. Un herrero tenía un perro que no hacía sino comer, dormir y estarse echado. De la casa jamás tuvo cuidado. Levantábase solo a mesa puesta. Entonces, con gran fiesta, al dueño se acercaba. Con perrunas caricias lo halagaba, mostrando de cariño mil excesos por pillar las piltrafas y los huesos. He llegado a notar, le dijo el amo, que aunque nunca te llamo a la mesa, te llegas prontamente. En la fragua jamás te vi presente y yo me maravillo de que no despertándote el martillo te desveles al ruido de mis dientes. Anda, anda, poltrón, no es bien que cuentes que el amo, hecho un gañán y sin reposo, te mantiene a lo conde muy ocioso. El perro le responde, ¿qué más tienes que yo cualquiera, conde? Para no trabajar, debo al destino haber nacido perro y no pollino. Pues, señor conde, fuera de mi casa verás en las demás lo que te pasa. En efecto, salió a probar fortuna y las casas anduvo de una en una. Allí le hacen servir de centinela y que pase la noche toda en vela. Acá de lazarillo y de danzante, allá dentro de un torno, a cada instante, asa la carne que comer no espera. Al cabo conoció de esta manera que el destino, y no es un cuento, a todos nos cargó como el juramento, como el jumento. Entonces aquí tenemos un herrero que trabajaba y tenía un perrito que lo que hacía era comer, echarse y dormir. Y entonces, cuando el hombre ya iba a servir la mesa, pues se daba cuenta de que el perrito, aunque no lo llamaran, él se presentaba en la mesa. Pero cuando el hombre estaba martillando, el perrito ni por allá se acercaba. Entonces le era extraño que un simple sonido de martillo no despertara al perrito y un arreglar de mesa despertara al perrito y le hiciera acercarse a la mesa, ¿no? Entonces el perro le dice pues que, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos que veas a que veas pues a que veas pues cómo están los otros perros en la casa. Entonces yo no puedo trabajar porque Dios no me hizo pollino, no me hizo asno o me hizo burro. Así que yo solamente soy un perro. Entonces, en efecto, el perro le dice al señor conde, fuera de mi casa verás en las demás lo que te pasa, pues.
y vio que pues los perritos los tenían toda la noche en vela, los tenían eh, viendo como vigilantes, pues. Entonces, eh, el herrero se quedó como que, bueno, sí, en pocas palabras, los perros están afuera llevando frío, pasando penurias. Y este perrito pues come, duerme y siestea, pues realmente su función afuera o su función adentro va a ser la misma, pues si está afuera igualito vigila y si está adentro también va a vigilar. Entonces ya a 9 minutos de terminar esta sesión, pues damos paso a otra lectura más, como El león y la zorra de Samaniego. Y un león en otro tiempo poderoso, ya viejo achacoso, en vano perseguía, hambriento y fiero, al mamón becerrillo y al cordero, que trepando por la áspera montaña huía libremente de su saña. Afligido de la hambre, a par de muerte, discurrió su remedio de esta suerte. Hace correr la voz de que se hallaba enfermo en su palacio y deseaba ser de los animales visitados. Qué astuto, ¿no? Acudieron algunos de contado, más como el grave mal que lo postraba, era un hambre voraz, tan solo usaba la receta exquisita de engullirse al monsieur de la visita. Acercase la zorra de calleada y a la puerta asomada, atisba muy despacio la entrada de aquel cóncavo palacio. El león la divisó y en el momento le dice, ven acá, pues, que me siento en el último instante de mi vida. Visítame como otros, mi querida. ¿Como otros? Ah, señor, he conocido que entraron, sí, pero que no han salido. Mirad, mira la huella. Bien claro, lo dice ella. Y no es bien el entrar do no se sale. La prudente cautela mucho vale. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, que León tenía muchísima hambre, ¿no sé? Y entonces no tenía fuerzas para cazar porque el hambre lo tenía mal. Y entonces decidió un plan astuto, meterse en la madriguera y hacer como una especie de comunicado que, ay, pobrecito, está en sus últimos momentos y desea la visita de todos los animales. De manera que una vez que hayan entrado uno por uno, pues el león se los habrá comido. Pero ¿qué pasa con la zorra? La zorra se asoma a la madriguera y el león le dice que se acerque, pues, y ella ve las huellas de los que entraron, pero nunca se vio de los que salieron. Y le dice que no va a entrar por esa razón, porque aunque muchos han entrado, ninguno de los que han entrado han salido y que para eso a ella le parece extraño. Por eso es que la cautela mucho vale, señala ella en la fábula. Entonces, también dentro de ella tenemos una enseñanza. Y si te puedes dar cuenta, pues este PDF que te estoy presentando contiene 63 páginas, de las cuales, mira, todas son fábulas. Y lo bueno es que las fábulas son cortas, ¿ves? Mira, ¿ves? Súper corta y entretenida, lo único que está en rima. Entonces, Rancés, hoy no voy a asignar actividad domiciliaria, pero sí, para la próxima clase estaremos hablando de la literatura española, del romanticismo, de la lengua del amor, del romance, pero no vayas a creer que es del amor de así como Romeo y Julieta y Bon Voyage. No, vamos a hablar de lo que fue esta corriente del romanticismo, cómo se dio y vamos a establecer ciertas diferencias entre el romanticismo y el neoclasicismo. Pues ya recuerda que el neoclasicismo tuvo matices ilustrativas, pues era el siglo de las luces.
el siglo de oro, el siglo de las luces, de la razón, del entendimiento, del momento en que todos debían eh, obtener conocimientos para poderle dar a este mundo un nuevo giro. Latinoamérica pues no se quedó atrás, o esta parte del mundo no se quedó atrás, y aquí en el Perú pues también tuvimos este neoclasicismo y estuvimos viendo las obras más, una de las obras más representativas como son las fábulas de Samaniego. Conocimos por parte de la biografía de este personaje tan ilustre. Y bueno, fue una de las pocas evidencias que quedó de él debido a que a su muerte, pues, él pidió que una vez muerto él, pues sencillamente sus obras también murieran con él, que las quemaran, pues. Pero tengo un problemita aquí en la garganta, así que por eso es que hago ciertas pausas. Entonces, de esta manera, pues alguien logró evitar que se quemaran estas fábulas, que son las que hemos narrado acá, traducción del español, y se puede observar que hay una rima sonante, y es entendible, aunque al principio sus fábulas eran larguísimas y tendían a causar distracción entre las personas. Entonces quiere decir que si un niño leía esta obra, pues estas fábulas, pues se iba a aburrir rápido. Y por eso es que, bueno, puedes observar que las fábulas fueron recortadas, pues así era más entendible la obra. Y bien, Raza, ya estamos terminando la sesión, así que no hay actividad domiciliaria, pero sí hubieron apuntes de Zoom para lo que debes tener en cuenta, y ya nos vemos el día lunes, Rance. Entonces ya puedes desconectarte de la sesión y nos vemos el día lunes. Si llegas a presentar algún inconveniente para poder asistir, pues ya sabes cuál es mi número. Yo en reiteradas veces lo he colocado aquí en pantalla y puedes consultarme. Entonces ya puedes hacer la desconexión y nos estamos viendo el día lunes en el horario de las 9 de la mañana. Así que hemos terminado la clase de ORANCE. Así que feliz fin de semana. Recuerden que hoy es viernes y no vayamos a irnos a sitios donde hayan tantas personas para evitar contagios. Recuerda que se acerca la tercera ola de contagios debido a lo que es el proceso de las elecciones. Así que en 3 semanas pues sabremos de esta tercera ola que se avecina. Así que cuídese mucho y mucha suerte. Así que ya puedes desconectarte.